Muy buenas noches con todos. Por encargo de la Sociedad Peruana de Anestesia, Analgesia y Reanimación, voy a presentar la siguiente sesión. El programa de capacitación continua a través de los capítulos tiene 21 sesiones. Esta es la sesión número 17. Para la obtención del certificado, se les recuerda que se necesita un mínimo de asistencia de 70%. Estamos hablando de 14 sesiones. Es importante la asistencia, la cual se tomará al final de la sesión. El curso es gratuito para todos los asociados del SPAR. Los asistentes extranjeros y de otras especialidades se le informará a través de un correo, la tarifa preferencial para poder obtener su certificación. De igual manera pueden acceder a todas las sesiones. Los videos de las sesiones serán publicados posteriormente en la página web y la página de YouTube del SPAR. Las preguntas serán respondidas al culminar la segunda ponencia. Pueden dejar sus consultas en la ventana de preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la sesión número 17. Para esta noche tenemos dos temas muy interesantes. El primero, TIVA versus anestesia inhalatoria, ventajas en la práctica clínica, a cargo del gran maestro, el doctor Luis Castilla Torres. Como segunda ponencia tenemos a la anestesia multimodal, que va a estar a cargo de la doctora Natalie Mostacero. Bien, para el primer tema, TIVA versus anestesia inhalatoria, ventajas en la práctica clínica, voy a presentar al doctor Luis Castilla Torres. El doctor es especialista en anestesiología, ha sido jefe del Departamento de Anestesia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, presidente de TIVA Perú, miembro activo de TIVA América, conferencista e instructor de TIVA. Todo el Perú lo conoce. Con ustedes el doctor Luis Castilla Torres. Vamos a iniciar esta sesión con un tema muy importante y al mismo tiempo muy moderno sobre las diferencias o virtudes o defectos que existe entre la anestesia intravenosa total y la anestesia inhalatoria o volátil. Entonces, nosotros desde cuando comenzamos en la Facultad de Medicina, en la especialidad, nos enseñaron o fuimos entrenados para usar anestésicos intravenosos para la inducción, inhalatorios para el mantenimiento. Es una combinación sensata y aparentemente segura, usada por muchos años. Entonces, ¿por qué tenemos que cambiar a TIVA? La tracción inicial de TIVA fue su recuperación extremadamente rápida. Un paciente autovalente con cabeza muy despejada, sobre todo cuando se utilizaba como inductor al propofol. Esto es mucho más evidente en la cirugía de día. Asimismo, se puede dar el alta antes de ingresar a la unidad de cuidados postanestésicos. Y en la vida moderna es claramente útil porque la tendencia de estándares hospitalarios cada día es más corta. Este artículo refiere a las bondades farmacocinéticas y farmacodinámicas que tiene el propofol y que permite poder realizar una anestesia con mayor tiempo de recuperación. Pero no solamente estamos preocupados en saber que la técnica anestésica es rápida en su inicio y rápida en su recuperación, sino también tenemos que buscar el bienestar del paciente durante la anestesia. Este es un ensayo prospectivo realizado en el año 2003, en la cual se aplica un test para el bienestar del paciente y un test para la ansiedad. Y en este cuadro podemos observar que los pacientes que recibieron TIVA tenían a los 90 minutos un mejor bienestar. Y en los pacientes que también recibieron TIVA e inhalatorio, en lo que respecta a la ansiedad, tenían un aumento de ansiedad los pacientes inhalatorios y tenían una disminución del bienestar los pacientes con inhalatorio. Por lo tanto, los resultados se inclinaban a un bienestar mucho más positivo para los pacientes que habían sido anestesiados con inhalatorio, con endovenoso. Por otro lado, este mismo estudio nos hace referencia a una estadística en relación a las náuseas y vómitos postoperatorios. Y nos damos cuenta acá que solamente el 10% de pacientes tuvo náuseas y vómitos postoperatorios a los 90 minutos. A los 24 horas 50 y 75 los de anestesia inhalatoria.
En lo que respecta a los vómitos, 4 pacientes que se manejaron con TIVA vomitaron y 13 en inhalatorio a los 90 minutos. Y a las 24 horas, 34 pacientes para TIVA hicieron vómitos, mientras que para los inhalatorios era 50. En lo que respecta a la calificación para el dolor postoperatorio, tenemos acá que a los 90 minutos, 3.8 pacientes tuvieron dolor, mientras que en los inhalatorios con 4.3. A las 24 horas, 3.8 pacientes tenían dolor que habían manejado con TIVA, sin embargo 4.2 era para inhalatorio. Por lo tanto, todos los resultados indicaban que definitivamente, como conclusión, la anestesia intravenosa total mejora el bienestar del paciente posoperatorio temprano y reduce la incidencia de náusea, vómitos posoperatorio y dolor. Sin embargo, existen anestésicos inhalatorios como el Deflorane y el Seborane que permiten una recuperación rápida, pero no tan suave, y pueden haber más delirio, y los indicadores de calidad no son tan buenos como lo demuestra este estudio realizado en el año 2015 sobre la emergencia que sufren los niños, delirio de emergencia que sufren los niños en el postoperatorio. Y se concluye que se debe considerar evitar los agentes anestésicos inhalatorios si es posible y permitir al niño que recupere la conciencia en un ambiente tranquilo y silencioso. Por otro lado, habría que averiguar la seguridad, sobre todo en sedación en pacientes que mantienen la perfusión del propofol para poder evaluar realmente si esto era factible. En este estudio que se realizó entre 10 voluntarios adultos sanos entre 18 y 40 años y que se hizo en el año 2000, la conclusión es la siguiente: 2 pacientes se sobresedaron y uno de ellos tuvo signo de anestesia. La conclusión de este trabajo es que la sedación mantenida por el paciente no debe ser una cosa que se haga. Debe haber siempre un especialista, un anestesiólogo que permita estar atento a todos los eventos que pueden suceder durante esta administración. Por otro lado, otro estudio reunió a un grupo de pacientes que tenían concentraciones distintas de alcohol en sangre y se vio que a los 40 minutos, los pacientes ya tenían 100 miligramos por ml de alcohol y ya podían manejar un auto. Y a la hora tenían un 20 miligramos por 100 mililitros de sangre y ya podían manejar prácticamente un auto. Lo que daba una conclusión de que sí había seguridad temprana para estos pacientes para entrar en un estado de autovalencia. Pero sabemos nosotros que todos los anestésicos inhalatorios tienen puntos negativos que son dañinos para el organismo. Actúan a nivel de pulmones, hígado, riñón, corazón, son probablemente causa de hipertermia maligna, producen neurotoxicidad y los inhalatorios han sido ya rechazados en la UCI por las preocupaciones que existen sobre toxicidad. Entonces se hizo un estudio en ratones de 6 días de edad a las cuales se le administró Seborane entre 3 a 2.1% más un 60% de oxígeno de 6 a 2 horas y un grupo control a la cual solamente se le dio 60% de oxígeno. ¿Qué sucedió? La anestesia con Seborane indujo la activación de la caspasa. ¿Qué cosa es la caspasa? Es una proteína que tiene por finalidad producir apoptosis entre muchas cosas, tales como, por ejemplo, aumento en niveles de proteína amiloide beta, neuroinflamación en los tejidos cerebrales de ratones recién nacidos que no tenían tratamiento, pero que tenían una enfermedad de Alzheimer. Al mismo tiempo, se comprobó mayor neurotoxicidad y aumentaron los niveles de factores de necrosis tumoral en estos ratones. Por lo tanto, se concluye que el Seborane puede inducir neurotoxicidad en ratones recién nacidos y que los estudios que ya se están realizando están comprobando que se produce también en niños y en pacientes adultos. Y habría que ver también qué pasa con la supervivencia a largo plazo para pacientes sometidos a anestesia volátil versus intravenosa. Este es un estudio que se hizo en el año 2016 y se concluyó que la mortalidad fue aproximadamente 50% mayor con la anestesia volátil que con la intravenosa. Al mismo tiempo,
se ha hecho una serie de estudios para comprobar realmente qué pasa con los anestésicos inhalatorios en relación a la neurotoxicidad. El Ceborane, que es uno de los anestésicos más utilizados en la actualidad, causa neurotoxicidad de diferente materia también en ratones transgénicos neonatales. ¿Verdad? Bueno. Había un error. Bueno, por otro lado, el propofol inhibe la actividad de ciclooxigenasa. ¿Qué cosa es la ciclooxigenasa? La ciclooxigenasa es producida o sintetizada a través del ácido araquidónico. Al mismo tiempo, la ciclooxigenasa sintetiza los prostanoides. Esta sintetiza a la vez prostaglandinas y tromboxanos. La ciclooxigenasa tiene por finalidad actuar a nivel antiinflamatorio, produce inflamación, y los tromboxanos tienen por finalidad disminuir la defensa o el aspecto inmune del paciente. Por lo tanto, el propofol inhibe tanto la ciclooxigenasa como también a los tromboxanos. Por lo tanto, produce disminución de la inflamación y al mismo tiempo mejora las respuestas inmunes en el paciente. El factor 1 inducible por hipoxia. Esto tiene que ver mucho con lo que se relaciona con la poca administración de oxígeno o hipoxia celular. Se ha demostrado que el sistema de H1F1, o sea, el factor inducible por hipoxia, es la impulsora de progresión del tumor sólido y contribuye sustancialmente a la malignidad del cáncer. ¿Qué cosa es este factor 1 inducible por hipoxia? Es una proteína que se actúa cuando se produce hipoxia celular en un tumor canceroso y va a producir angiogénesis, eritropoyesis, metabolismo energético, proliferación celular, apoptosis, supervivencia, migración celular y regeneración del tejido. Pero la hipoxia celular a nivel sistémico se produce en niveles totalmente diferentes de un órgano a otro, pero puede iniciar cuando la presión arterial de oxígeno está en menos de 40 milímetros de mercurio y el estrés oxidativo celular aumenta a medida que la tensión de oxígeno cae entre 1.6 a 0.68. Acá tenemos una MMP, que también es otra proteína que participa en la formación de angiogénesis. ¿Cuál es la conclusión de este trabajo? Que se ha demostrado que los anestésicos por inhalación están potencialmente asociados con la progresión tumoral en términos de crecimiento, metástasis e invasión del cáncer. El sevoflurane se asocia con mayores niveles de MMP3 y MMP4 en pacientes con cáncer de mama. Por el contrario, los pacientes con el grupo propofol para mostrar una reducción significativa en los niveles elevados de MMP3 y MMP9, que son prácticamente aquellos que participan en la angiogénesis y en el crecimiento y en la proliferación de vasos para los tumores de cáncer. Y después de esto podemos buscar el estudio donde dicen cuáles son las preferencias del paciente para una recuperación postoperatoria. Este es un estudio que se llevó a cabo en el 2002. Se pidieron un total de 220 pacientes sometidos a problema anestésico. Y la importancia relativa de los 4 factores fue lo siguiente. El 49% de pacientes no quería tener náusea ni vómito postoperatorio. El 27% que quería no tener dolor en el postoperatorio. El 13% quería estar alerta. Y el 11% estaba muy preocupado por los costos adicionales. En conclusión, el propofol disminuye las náuseas, vómito postoperatorio, disminuye el dolor. Por lo tanto, es una técnica y una droga que prácticamente tiene que ver muy bien con la recuperación del paciente y que es muy bien aceptado por los pacientes. El mantenimiento intraoperatorio de la anestesia general con propofol sobre los resultados del dolor postoperatorio. Esta es una revisión sistemática y un metaanálisis y un estudio que se hizo en el año 2016. Y se dice que el propofol también reduce el dolor después de la cirugía en relación con la anestesia ambulatoria. Y esto está referido definitivamente a la interacción que produce el propofol con los receptores NMDA.
definitivamente este estudio concluye que existe una interacción y por lo tanto, por eso se produce hay unos resultados adecuados en lo que respecta al dolor. En conclusión, esta revisión sistemática y metaanálisis muestra que el propofol mejora la analgesia postoperatoria hasta en 24 horas, pero una analgesia postoperatoria inmediata no tiene mayor comparación o no es mucho más efectiva que cualquier otro anestésico. Generalmente esto está comparado con la anestesia inhalatoria. Bueno, si tan bueno es la Tiva, ¿por qué lo usa poca gente? Esa es la pregunta que nos hacemos. En nuestro país creo que lo máximo será un 25%. Si tantos beneficios tiene, ¿por qué tan poca gente lo usa? Lo que nos falta es educación y capacitación. Segundo, nos falta tener una gente con mucha experiencia, gente con mucha voluntad, y al mismo tiempo nos falta monitorear a nuestros pacientes con electroencefalograma procesado para que nuestros pacientes puedan beneficiarse mucho mejor de esta técnica. Entonces habría que hacer encuestas. ¿Qué pasa con los médicos que por qué no utilizan Tiva? Se hizo una encuesta internacional de anestesiólogos y se dividió en 3 grupos, ¿no? Esto fue un trabajo presentado el año 2018. Y los 3 grupos fueron los siguientes. El primer grupo, son médicos poco frecuentes y utilizan Tiva menos del 5% de sus casos. Los intermedios, entre 5 y 50% utilizan Tiva para sus casos. Y los muy frecuentes utilizan Tiva más del 50% en sus casos. Se incluyeron un total de 763 respuestas. ¿Cuáles son los resultados? Los usuarios poco frecuentes presentan cuestiones como que al usar Tiva hay un esfuerzo adicional. Por eso no se usa. Que hay una preferencia institucional por comprar otros anestésicos. Por eso no se utiliza. Que hay una falta de monitoreo en tiempo real en la concentración de propofol. Si hay un monitoreo en las bombas inteligentes, nos dan las concentraciones que tenemos, pero por supuesto no son concentraciones reales. Como todo, no existe un 100% de seguridad. Y aparte dice el riesgo de fallas en el suministro de medicamentos por parte de la institución o por parte de los pacientes. Y hay que aumentar las rotaciones, ya sea de la jeringa, de las líneas, etcétera, etcétera. Entonces, esto mismo lo podemos ver en este cuadro mayor, mucho más grande, donde por lo menos, por ejemplo, el grupo de médicos que dicen que hay que realizar un mayor esfuerzo, un esfuerzo adicional, corresponde al 52%. Aquellos que dicen que no tienen un monitoreo en tiempo real de la concentración, un 40%. Otro que dice que hay riesgo en el suministro o de falta de medicamentos, 34%. Que la institución tiene preferencia por otras drogas, también 34%. Y así tenemos una lista enorme que indica por qué no quieren usar Tiva. Se hizo otro estudio sobre lo mismo, anestesiólogos australianos, 1000 anestesiólogos australianos. Se hizo este estudio en el año 2018 y se llegó a la siguiente conclusión. 18% de anestesiólogos usa Tiva en la mayoría de casos. Este estudio, es para cáncer. El 46% usa Tiva en el 20% del tiempo en la cual es la anestesia. 41% de los encuestados usaría Tiva con más frecuencia si la configuración fuera mucho más fácil. 43% pensó que la Tiva estaba asociada con menos recurrencias del cáncer que la anestesia inhalatoria. Y 46% piensa que no había diferencia entre inhalatorio y endovenoso para el cáncer. Sin embargo, solo el 29% de los encuestados informaron que usan Tiva a menudo o muy a menudo para cirugía de cáncer. ¿Y por qué todo esto? Los factores son no técnicos, no son factores, son factores prácticamente de capacitación, de experiencia, de dedicación, lo que conlleva, según este estudio, a usar menos Tiva o a no querer usar Tiva. Entonces, si no usamos Tiva, ¿por qué nos vamos a molestar? Somos especialistas.
Pero no hay que olvidar que el especialista debe dominar todas las técnicas. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En alguna vez nos vamos a encontrar con pacientes que vomitan mucho genéticamente por alguna otra razón. No hay pacientes inmunes a las náuseas, vómitos postoperatorios, ni tampoco a la hipertermia maligna. Vamos a encontrar pacientes que requieren cáncer y es mejor, y está demostrado a través de una serie de estudios que es mejor activa. Siempre creen que la vía inhalatoria va a estar a nuestro servicio. De repente no. Que nunca vamos a ir a una cirugía en intraquirófano y que nunca vamos a dar neurocirugía. Entonces, si esto existe, utópicamente existe, entonces no tenemos por qué sentirnos incómodos, ¿no? Y no debemos saber o aprender o preocuparnos por TIVA, ¿no? Aunque deberíamos hacerlo. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un paciente, no manejamos la técnica, no la conocemos, no hemos puesto interés, entonces no tenemos confianza para poder dar TIVA? Y la ley de Murphy dice, si algo malo puede pasar, va a pasar. Y vamos a cometer más errores al tratar con una técnica desconocida para nosotros. Habrá mayor incidencia de conciencia accidental. La seguridad del paciente va a estar más comprometida, porque debo ser competente en TIVA. Pero ¿hay algún inconveniente con TIVA? Actualmente hay inconveniente con TIVA, sí hay. ¿Cuáles son? La máquina no nos dice cuando se desconectó la vía. La máquina no nos dice nada cuando no hay perfusión. Cuando la perfusión se acabó, no nos avisa. Sin embargo, esto se puede remediar de alguna manera mediante una vigilación, seguimiento y leyendo y estudiando los consejos y trucos van a disminuir esta posibilidad. Pero siempre hay que indicar o hay que saber o hay que conocer que yo como paciente o alguien otro como paciente va a preferir siempre una técnica que le dé más beneficios. Bien, ¿qué pasa en el medio ambiente? ¿Qué pasa? Tenemos los efectos climáticos de los inhalatorios. De todo este cuadro que está acá, el deflorane es el que produce mayor daño, porque, por ejemplo, cada kilo de deflorane, cada kilo que se logre que se emita una emisión de 1 kilogramo de deflorane, va a originar 5.090 kilogramos de emisión de CO2. El ceborane está 720, el isoflorane con 1.800 a los 20 años. Por lo tanto, de esto tenemos que tener en cuenta que el deflorane y el isoflorane son los que más emisión de CO2 presentan. Muchos hospitales todavía usan el isoflorane. El deflorane prácticamente ya no. ¿Y qué pasa en este estudio realizado en pacientes con cirugía diurna anestesiados con propofol? ¿Tienen menos dolor postoperatorio que los que son anestesiados con sevoflurane? Fueron 80 pacientes sometidos a cirugía laparoscópica ginecológica en la cual se le administró sevoflurane. ¿Qué dice acá? Según este cuadro, y acá tenemos el propofol, produce menos dolor comparativamente con el sevoflurane. Y de acá, administración de morfina, se utilizó menos morfina en pacientes con propofol que en pacientes con sevoflurane. Por lo tanto, sí existe pues menor dolor, y esto porque refrenda lo que ya le dije anteriormente, al parecer existe una interacción o con el NMDA. Que si el propofol tiene propiedades analgésicas y antihiperalgésicas y antielodínicas, también hay este estudio. Este estudio fue realizado en el año 2010 y
utilizaron en pacientes 14 voluntarios entre 20 y 35 años de edad. La concentración de efecto 50 fue 2 microgramos para una sedación. La interacción del propofol, al parecer, nuevamente en este estudio, reafirma que es el MDA. Hay una interacción con el MDA y por lo tanto sería lo que explica el efecto analgésico y antihiperalgésico. Pero esto solamente con el propofol, no con el Intralipid. El Intralipid probablemente no tenga el efecto porque tiene una cadena larga, tiene más cadena larga y está tan constituida por triglicéridos que al parecer sería la causa de que exista, que no disminuya mucho el dolor comparativamente con el propofol. Entonces, en conclusión, dice la administración de propofol a niveles sedantes ejerce efectos analgésicos, antihiperalgésicos y también antialodínicos en el 40% en el modelo de dolor que han utilizado. Pero no se presenta así con el Intralipid. Acá hay un estudio muy interesante. Estos fueron estudios hechos en rata, ¿ya? Y lo que se hizo fue hacer una laminectomía y tratar de producir analgesia en la raíz dorsal de la rata, pero utilizando el propofol tópico al 10 al 25% y utilizando 30 microlitros de propofol. Entonces se colocaron el propofol en estos niveles de la asta dorsal de la rata y había menos respuesta de estiramiento y de encogimiento del miembro inferior. Por lo tanto, se concluyó que sí, definitivamente, esto tenía un efecto analgésico, pero ellos postulan que se refiere que probablemente esto implica una desensibilización de los receptores. El isoflurane, que todavía se usa en varios hospitales, induce neuroapoptosis en los cerebros de los macacos rhesus neonatales. Miren, este es un cerebro control normal. Este es un cerebro a la cual se le administró al macaco isoflurane. Miren la cantidad, cómo este es el control, y miren acá cómo existen células apoptósicas, células muertas, en la parte somatosensorial igual y en la parte temporal igual. Entonces se reveló una mediana de 32.5 de células apoptósicas por milímetro cuadrado abundantes en corteza cerebral. Y eso mismo es probable que suceda en niños y en personas mayores. Acá tenemos un estudio en el cual nos quieren indicar lo siguiente. ¿Qué pasa cuando existe anestesia con sevoflurane y propofol en el cerebro de los niños en relación al perfil de la glucosa y del lactato? La glucosa y el lactato son dos elementos que están muy presentes en los pacientes que tienen demencia senil y enfermedad de Alzheimer. Y acá vemos nosotros que acá en este cuadro, por ejemplo, la glucosa, acá en el grupo P, que es el grupo de propofol, está en 2.45, y en el grupo S, que es sevoflurane, 2.90. El lactato en el grupo propofol, 0.17, y en el grupo sevoflurane, 0.30. Y vean ustedes acá, cuando se da propofol, no existe una mayor cantidad de glucosa ni lactato. Sin embargo, esto aumenta cuando se da sevoflurane. Lo mismo podemos ver acá en esta escala de delirio de emergencia de anestesia pediátrica, que mientras más comprometida está la respuesta de este test o de esta escala, se correlaciona con la presencia de lactato y la presencia de glucosa. Por lo tanto, se confirma que estos niños es probable que tengan o vayan a padecer problemas con delirio de emergencia. Y acá como conclusión dice, específicamente en niños anestesiados con sevoflurane, el lactato y la glucosa fueron significativamente más altos en comparación con la anestesia con propofol. Y en la escala de delirio también tiene correlación con la presencia de mayor cantidad de lactato y mayor cantidad de glucosa. Estos mismos dicen en este estudio que es preferible a los niños
antes de los 3 años no exponerlos a anestésicos generales. Y dentro de ellos, los que según los estudios iniciales más daño producen los inhalatorios. Van a tener problemas de delirio de emergencia en estos pacientes que van a condicionar desorientación y trastornos en el aprendizaje. Sobre el dolor crónico, también actúa el propofol, los anestésicos endovenosos. Y este fue un estudio que se hizo con un profesor asociado con sevoflurane. Y miren lo que dice acá. Hay una incidencia generalmente de un 56% de pacientes que se operan de cáncer de mama que tienen dolor crónico. Cuando se da a los pacientes que fueron anestesiados con propofol, el 44.2% de estos pacientes de los 56 tuvieron dolor crónico post-mastectomía. Y con Sevoflurane, el 67.4% de este 56 presentaron dolor postoperatorio crónico en la mastectomía. El óxido nitroso, que está volviendo otra vez en Estados Unidos, que le están usando nuevamente al óxido nitroso, asociado con el isoflurane, induce apoptosis en la proteína beta-amiloide, en los niveles de proteína beta-amiloide. Y acá tenemos. Este es un estudio realizado en el año 2009. Miren acá. Este es el óxido nitroso ¿con quién? Con isoflurane. Induce apoptosis. La apoptosis es un daño neuronal, ¿no? Y esto va a originar un aumento del complejo beta-lipoproteína o proteína beta-amiloide proteína, y estos beta-amiloide proteínas producen neurotoxicidad. Por lo tanto, las pruebas y los estudios demuestran que esta asociación de óxido nitroso más isoflurano no es conveniente y, como le repito, en Estados Unidos se está volviendo por ese nivel. Otro más es la fosforilización tau, y anestesia sobre los sevoflurane, una asociación para deterioro deterioro cognitivo postoperatorio. La proteína tau se correlaciona con la enfermedad del CERMI y la disfunción cognitiva postoperatoria. El isoflurane produce aumento de la proteína tau. Entonces, como conclusión, las proteínas tau se incrementan o se activan por la acción del isoflurane. Y acá ustedes lo ven. Este es un control. Este es un paciente que se opera con sevoflurane una sola vez. Y si después de ese paciente se vuelve a operar otra vez con sevoflurane, el porcentaje de activación de fosforilización de la proteína tau va a aumentar. ¿Y esto qué origina? Esta proteína tau va a originar neurotoxicidad y va a conllevar a la enfermedad del Alzheimer o la demencia senil. Acá tenemos un trabajo realizado en el año 2013 para ver qué pasa con el propofol y el tiopental en la formación de fibrillas amiloideas que tienen que ver mucho con la enfermedad de Alzheimer. Y la enfermedad de Alzheimer se asocia con acumulación de péptidos amiloides, que son las fibrillas. El gangliósido GM1, que origina apoptosis, va a formar un complejo de proteínas amiloides, y este complejo de proteínas amiloides, como está acá, así como dice acá, proteínas beta amiloides, va a formar un complejo y se va a unir a este gangliósido GM1, y este complejo va a actuar como una semilla para la fibrilogénesis de la proteína amiloide, y esto va a originar cambios patológicos tempranos características de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, según se informa, la fibrinogénesis de la proteína B amiloide está estrechamente relacionada con la enfermedad del Alzheimer y se acelera por la exposición de anestésico. El tiopental y el propofol tienen efectos inhibitores directos e indirectos sobre la fibrinogénesis. Y acá tienen un cuadro, este es un control, aquí no pasa nada, y acá cuando utilizamos el propofol y utilizamos el tiopental, disminuye, como dice acá,
efecto inhibitorio, directos o indirectos, sobre la fibrinogénesis, que es un factor neurotóxico para el paciente. En conclusión, los resultados actuales sugieren que el propofol y el tiopental son relativamente seguros con respecto a la formación de ensamblaje del complejo AB, porque tienen efectos inhibitorios directos o indirectos sobre la fibrilogénesis. ¿Y qué pasa con la apolipoproteína y la disfunción cognitiva? Este es un trabajo realizado en el año 2012. Hay que recordar que apolipoproteína E4 produce mayor sensibilidad para contraer la enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿qué pasa con este estudio? Miren acá tenemos este cuadro, este es intravenoso. Sin embargo, esto es inhalatorio y acá vemos que a medida de que estos pacientes son anestesiados, respuesta menor a un test o a una prueba que le hacen. Sin embargo, los que son administrados con anestésicos intravenosos prácticamente no tienen ese descenso. Entonces, ¿en qué se concluye? Este es el test, el mini examen del estado mental. Fueron 2.000 pacientes. Miren, hay un porcentaje que tienen menos de 10. O sea, una prueba totalmente deficiente del mini examen del estado mental. Sin embargo, los endovenosos prácticamente no. Ha habido mayor variación. Esto definitivamente, entonces, nos indica que sí existe, pues, una afectación. Entonces, ¿qué dice acá? Existe entonces una fuerte asociación entre apolipoproteína E4 y la disfunción cognitiva postoperatoria. Definitivamente sí. Y esta fuerte asociación, esta activación de la apolipoproteína E4 está relacionada a los anestésicos inhalatorios. También en el Alzheimer humano y biomarcadores, miren lo que pasa con la interleuquina 6. La interleuquina 6 también, como acá, estos son los inhalatorios, está totalmente aumentada. Y como conclusión de este trabajo, dice, al parecer TIB es menos proinflamatorio y neurotóxico y disminuye la progresión de enfermedad de Alzheimer, porque estos son marcadores de enfermedad de Alzheimer. Y cuando se administra anestesia inhalatoria, estos son activados y aumenta su producción, lo que conlleva prácticamente a una probable enfermedad de Alzheimer. Y si ya lo tiene, lo va a agravar, ¿no? Y al parecer, los endovenosos no producen ese efecto. Aquí tenemos un trabajo muy bonito, fue presentado en el año 2013, y miren lo que se hizo acá. 180 pacientes para cirugía espinal, 3 grupos de 60 cada uno, y se dijo lo siguiente. Esto fue un estudio de 2 años, testeado a 2 años. Mire, en el grupo de Ceborane, de los 60 pacientes que tenía este grupo, 12 tenían un deterioro cognitivo leve. Después de 2 años, ese deterioro cognitivo se hizo mayor y pasaron a tener un deterioro cognitivo ya permanente y progresivo. De estos pacientes que se le dio Ceborane, 13 hicieron la enfermedad del Alzheimer. Propofol, hubieron 22 que tenían deterioro cognitivo leve. De allí 17 fueron a ser progresivo y solo 13 hicieron enfermedad del Alzheimer. La epidural, que es una cosa que también hay que tener en cuenta, que se debe de usar asociados a otros fármacos anestésicos, el 26 eran los que tenían un deterioro cognitivo leve, 19 y se fueron a progresivo y solamente 8 hicieron Alzheimer. Un trabajo muy interesante que realmente nos demuestra cómo están sucediendo las cosas a nivel central. ¿Qué pasa con la disfunción cognitiva postoperatoria después de la anestesia inhalatoria en pacientes ancianos sometidos a cirugía mayor? Este es un trabajo realizado en el año 2015, ¿no? Y vemos lo siguiente. Tenemos esta gráfica que nos indica lo siguiente. Como conclusión de esto, hubo mayor activación del factor de necrosis tumoral y de la interleuquina 6 en el grupo que recibió Ceborane. Estos dos son neurotóxicos. Actúan directamente en la enfermedad del Alzheimer, en la demencia senil y en delirio de emergencia, sobre todo en niños. El grupo C que está acá es el propofol.
El grupo S es el seborane. Y esta es una mezcla de seborane y metilprednisolona. Miren acá el aumento tumoral, del factor de necrosis tumoral, fue mayor ¿para quién? Para el grupo de seborane. Y la interleuquina 6, mayor actividad o cantidad para seborane. No se confundan, esto C no corresponde, tienen que ver la gráfica realmente. Y entonces, en los dos casos tenemos que tanto el factor de necrosis tumoral como la interleuquina 6 están aumentadas por el efecto de seborane, y eso definitivamente es fatal, aparte de otros factores. Y la supervivencia, un trabajo realizado en el 2016 a largo plazo para pacientes sometidos a anestesia volátil versus inhalatoria. Para cirugía de cáncer es un análisis retrospectivo. Miren, acá tenemos la curva. Mejores supervivencia o más supervivencia tienen los endovenosos y menos los inhalatorios. Fueron 3.316 pacientes inhalatorios y 3.714 con TIVA. Los que recibieron anestesia intravenosa total, la supervivencia a un año fue 94.1. O sea, a un año no significa que se mueran. Llegaron a tener un año y de ahí siguieron, según la curva que está acá. Y acá tenemos los años, ¿no? Los años. Y al año, 94.4 y 87.9 para los inhalatorios. Acá tenemos este trabajo que se realizó en el año 2015, tipo de anestesia y calidad de recuperación del paciente. Este es un ensayo aleatorizado para anestesia con propofol y remi, intravenoso y deflorana. Acá tenemos, miren, este es un cuadro que trata de explicar lo siguiente. Calidad de recuperación. En el primer día y en el segundo día. En el primer día, el estado emocional, muy bien, para TIVA, comparativamente con inhalatorio. El confort es psicológico, o físico, perdón, 52, 47 para inhalatorio. Un soporte fisiológico, 33 contra 31. Independencia física, o sea, autovalente, 21 contra 28. En el segundo día, estatus emocional, 42 para TIVA, 40 para inhalatorio. El confort, 56 para TIVA, 52 para inhalatorio. El soporte psicológico, 33 para TIVA, 32 para inhalatorio. Autovalencia, independencia física, 23 y 22. Dolor, 30, casi igual. Entonces demuestra esto que sí existe pues una recuperación del paciente en los días postoperatorio. En conclusión, demostramos que los pacientes sometidos a cirugía de tiroides que fueron aleatorizadas al grupo TIVA percibieron una mejor calidad de recuperación en el día 1 y en el día 2 en comparación con las pacientes del grupo deflorane. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la TIVA? Nos produce sedación preoperatoria, posible, fácilmente titulable, inducción suave, sin despertar durante la intubación difícil porque siempre está manejada en una bomba con perfusión continua. No hay interferencia entre la vía respiratoria y la administración de drogas. No es condición importante o única, perdón. Hay vasoconstricción hipóxica intacta. Hay producción de surfactante intacta. No hay producción de sustancias tóxicas en el absorbedor de CO2. El mantenimiento anestésico fácilmente titulable, ajustado a estímulo quirúrgico. No hay conflicto entre la necesidad de la eliminación del agente. Recuperación rápida y de alta calidad. Muy baja incidencia de náuseas, vómitos postoperatorios. Sedación postoperatoria, analgesia posible, fácilmente titulable. Seguro para la hipertermia maligna. Menor riesgo de presentar delirio postoperatorio, disfunción cognitiva postoperatoria, enfermedad de Alzheimer y demencia senil. Es analgésico, antihiperalgésico y alodínico. Eso nos sirve mucho también para los opioides. Ventajas, desventajas y riesgo. Reducción de náuseas y vómitos postoperatorios. Es útil en procedimientos que requieren potenciales evocados, ahora muy de moda. Cirugía despierta, dormido. Calidad de la recuperación de la anestesia. Independiente de una máquina de anestesia. La administración de fármacos intravenosos utilizando concentración sin efecto es similar al vaporizador. Cuando ustedes ponen una concentración en la bomba, ese
prácticamente como mover el dial del vaporizador. Desventajas: un pequeño aumento del riesgo de conciencia, especialmente con bloqueo neuromuscular. Por eso en pacientes que tienen bloqueo muscular deben tener un monitor de estado cerebral que nos permita delindar esto. El riesgo de hiperalgesia solo aumenta con técnicas de opioides de dosis muy alta. Eso hay que tener presente. Si se usan las concentraciones adecuadas, no debe suceder. Requiere más equipo para administrar la anestesia. Hay que tener bomba de infusión, línea de administración, etc. Las tasas de perfusión no se registran automáticamente en un registro médico electrónico. La bomba de jeringa requieren recargas frecuentes, sin capacidad para controlar las concentraciones de droga en tiempo real, que ya lo hemos visto anteriormente. Somos dependientes de la continuidad de la vía intravenosa, hay que examinar bien eso. Hay dolor a la inyección con propofol. Puede requerir un control electroencefalográfico procesado especialmente con bloqueo neuromuscular. Los modelos farmacocinéticos utilizados para impulsar la bomba de perfusión pueden predecir inexactamente la concentración objetivo, eso es cierto. Y es más difícil valorar al paciente que está recibiendo, o que es tolerante a opioides o a benzodiazepina. Los costos es otro problema. Y el síndrome de perfusión de propofol es poco frecuente y se ve en la UCI con altas dosis de propofol. En resumen, TIVA es una técnica con un largo historial, uso seguro y eficaz. La técnica de anestesia preferida para pacientes con antecedentes de alto riesgo de náuseas y vómitos postoperatorio. Proporciona utilidad en procedimientos que requieren un monitoreo de potenciales evocados. Mejor calidad de recuperación. El TIVA es tan adecuado en pacientes con enfermedad cardiovascular, sospechada o conocida para cirugía no cardíaca, ya que las directrices del Colegio de Cardiología Americano del 2015 señalan evidencia de clase 2A, al igual que un potente inhalado. Riesgo ligeramente mayor de conciencia, hipotensión no deseada, especialmente en pacientes con volúmenes intravasculares reducidos. Riesgo de hiperalgesia cuando se utilizan dosis altas de opioides. El TIVA-TCI se está volviendo más común entre los profesionales de la anestesia por su facilidad de titulación, utilidad mejorada y calidad de recuperación. Eso es todo lo que tenía para comentar con ustedes. Algunas preguntas, encantado de poder atenderlas. Gracias. Gracias a usted, doctor Castilla. Muy amable, excelente ponencia, como nos tiene acostumbrados. Bueno, a continuación voy a presentar el tema de anestesia multimodal a cargo de la doctora Natalie Mostacero. La doctora Natalie Mostacero es anestesióloga del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, miembro del Comité de TIVA del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Con ustedes, la doctora Natalie Mostacero. Ya, listo, muy bien. Buenas noches con todos. Para comenzar, bueno, este es un tema que últimamente lo estamos viendo bastante, ¿no? Desde que se habla, ¿no?, de la anestesia total intravenosa, la anestesia multimodal y también desde que se habla de los protocolos ERAS, ¿no? Entonces voy a comenzar con como definiciones, ¿no?, de lo que vendría a ser la anestesia multimodal, lo que vendría a ser el dolor, la nocicepción, para nosotros ya poder al final saber qué fármacos vamos a usar y cómo los vamos a usar. Entonces, para comenzar, voy a tocar conceptos básicos, ¿no?, que ya creo que la mayoría de nosotros conocemos. Vamos a empezar con este concepto de anestesia general, ¿no? Es una definición que la tomé de un artículo del doctor Emery Brown, que lo voy a tocar mucho porque ellos han trabajado este tema de anestesia multimodal junto con la doctora Marusa Naranjo, que ustedes ya pudieron escuchar su ponencia en el congreso que tuvimos hace poco, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con esta definición, ¿no? Vamos a tener que la anestesia general va a ser una condición reversible que va a ser inducida por fármacos, ¿no?, que va a incluir rasgos fisiológicos y comportamientos específicos, como van a ser la inconsciencia, la amnesia, ¿no? Acá tenemos la hipnosis, la analgesia, la asinesia, y también una estabilidad concomitante de los sistemas autónomo, cardiovascular, respiratorio, termorregulador.
Entonces, este es el concepto que nosotros tenemos de anestesia general. Otro término o otro concepto que debemos tener bastante en cuenta actualmente es el término de dolor y el término de nocicepción. Les puse este slide donde les pongo la definición de dolor según la IAS en el 2020, ¿no? Porque vemos de que esta definición sale cada año, y ahora en el 2020 ellos lo definen como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o similar a la asociada con daño real o potencial. Entonces, hay que diferenciar este término de dolor con el término de nocicepción, ¿no? Acá, como bien lo dice, ¿no? Son fenómenos diferentes. Entonces, el término nocicepción se va a referir al mecanismo, ¿no? Que lleva la transmisión de la señal hasta que ésta llega a las fibras y a los haces sensitivos, ¿no? Es la propagación. Y cuando ya esta se vuelve de manera perceptiva en la corteza cerebral, cuando llega la información, cuando se hace consciente, a esto nosotros denominamos dolor, que ya viene a ser la manifestación emocional. Nosotros nos vamos a basar, o nuestro tema se va a basar en lo que vendría a ser la nocicepción. Bueno, este gráfico, imagino que ustedes ya lo han visto, es bastante conocido, es la fisiología, ¿no?, del dolor, donde vamos a tener las asas ascendentes, la vía ascendente, la vía descendente, que son las dos grandes vías del dolor, y en este gráfico donde vamos a tener las cuatro fases importantes del dolor, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante colocarlo? Porque vamos a ver que nuestros agentes antinociceptivos, los que vamos a venir tocando, los que vamos a tocar más adelante, van a actuar ya sea en una o en muchas de estas fases, ¿no? Entonces vamos a tener la primera fase de la transducción, la fase de la transmisión, luego vamos a tener lo que vendría a ser la percepción y la modulación, ¿no? Entonces, cada una de estas van a actuar, pues, ¿no? Cada fármaco que nosotros vamos a ver más adelante van a actuar en las diferentes vías y fases del dolor. Entonces, otro concepto importante que tenemos que tener en cuenta es, ¿no?, el del que se trata nuestro tema, es la anestesia multimodal. Este es un concepto ya bastante conocido, se viene hablando de desde el año 1993, en donde no se ponen el valor, ¿no? Hay un artículo bastante importante, es el valor de la anestesia multimodal o la anestesia balanceada, ¿no? Entonces, ¿qué significa anestesia multimodal? Es la administración de dos o más agentes antinociceptivos, en el cual nosotros pues vamos a poder tener un mantenimiento analgésico en un estado anestésico. Este estado anestésico que va a estar dado por un fármaco hipnótico, bien sea ya endovenoso o inhalatorio, y como consecuencia de ello nosotros vamos a poder reducir potencialmente la sensibilización y el dolor crónico, ¿no? Entonces, el uso de dos o más agentes antinociceptivos, el uso también de hipnóticos, va a hacer que haya una potenciación, o sea, se van a potenciar, van a hacer de que haya un efecto sinérgico, y con esto, ¿qué es lo que nosotros vamos a lograr? Vamos a lograr disminuir las dosis de cada uno de estos fármacos, generando así que menos efectos colaterales, menos efectos adversos de cada uno de estos medicamentos que nosotros usemos, ¿no? Entonces, es por eso esto que les pongo acá, ¿no? El uso de más agentes en dosis más pequeñas maximiza más los efectos deseados en el tiempo y minimiza los efectos secundarios. Este gráfico, que lo podemos ver, que se resume en uno de los ítems en el que habla el doctor Emery Brown y la doctora Naranjo, es bastante importante tenerlo en cuenta, ya que nos va a representar el esquema racional
¿no? De lo que vendría a ser la anestesia multimodal, ¿no? Es una estrategia racional para el uso adecuado de una anestesia general multimodal. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Que nosotros debemos administrar combinaciones de agentes antinociceptivos para cada uno, ¿no? Para que cada uno actúe de manera diferente en las fases que hemos visto de la vía del dolor, ¿no? Y se puedan potenciar, ¿no? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta dentro de este esquema racional? Que nosotros debemos monitorizar continuamente durante todo el acto intraoperatorio, ¿no? Lo que vendrían a ser los niveles de antinocicepción y los niveles de inconsciencia. ¿Qué más? Debemos utilizar explícitamente los efectos sedantes de nuestros agentes antinociceptivos para así que nosotros poder reducir las dosis de nuestros agentes hipnóticos de los que vayamos a usar, sean endovenosos o sean inhalatorios. Y por último, debemos continuar con un control de lo que vendría a ser la analgesia multimodal, tanto en el postoperatorio como al alta, ¿no? O ya ambulatoriamente. Es por eso que se dice que la anestesia multimodal es una medicina perioperatoria, ¿no? Porque va a abarcar desde antes, desde el pre, el intra, hasta el postoperatorio. Este gráfico también, que es bastante completo, ¿no? Vamos a poder ver, nuevamente les muestro lo que viene a ser las diferentes vías del dolor y cómo es que van a actuar acá nuestros diferentes fármacos o agentes antinociceptivos, ¿no? Es más, nosotros contamos con una gama amplia de fármacos, de técnicas para usar para realizar una anestesia multimodal. Entonces tenemos que en lo que vendría a ser la transducción, o sea, es decir, a nivel periférico, a nivel local, vamos a tener acá como agentes nociceptivos que nos van a ayudar los anestésicos locales, los AINES y las técnicas de infiltración. En la transmisión también vamos a ver la participación de lo que vendría a ser los anestésicos locales, la anestesia regional, que va a tener un papel bastante importante. En lo que vendría a ser la percepción y la modulación, vamos a tener pues todos los medicamentos que van a actuar a nivel mucho más central, ¿no? Entonces acá vamos a tener a los opioides, a los agonistas alfa-2 adrenérgicos, ¿no? La desmedetomidina, la clonidina, vamos a tener a los antidepresivos tricíclicos, a los inhibidores de la recaptación de serotonina, vamos a tener a los gabapentinoides que están teniendo un papel bastante también importante, ¿no? En la actualidad, a lo que vendría a ser la ketamina, ¿no? Entonces vamos a tener una gama importante de medicamentos antinociceptivos, ¿no? Los cuales ya son conocidos desde hace mucho tiempo, ¿no? Y también pues de técnicas, ¿no? Locales y regionales. Entonces tenemos dentro de nuestros agentes antinociceptivos para poder realizar una anestesia multimodal, vamos a tener a los opioides, a la ketamina, a los alfa-2 adrenérgicos como la desmedetomidina, el sulfato de magnesio, los anestésicos locales y los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, de ahora en adelante lo que les voy a presentar es algo muy, muy resumido, ¿no? De cada uno de estos agentes antinociceptivos, ¿no? Entonces, tenemos los opioides, que son fármacos bastante usados por nosotros diariamente, para todo nuestro tipo de anestesia. Entonces, vamos a tener que los opioides, ¿no? Van a actuar sobre varios tipos de subreceptores, sobre todo sobre los receptores mu y sobre los receptores delta, ¿no? Que son los de acción central. Entonces, nuestros opioides, nuestros fármacos opioides, van a actuar a nivel de lo que vendría a ser la sustancia gris periacueductal, van a actuar a nivel de la médula espinal en el asta dorsal, van a actuar a nivel de la amígdala, a nivel de la corteza cerebral, ¿no? Del tálamo,
¿no? Y es ahí, pues, donde, o sea, van a actuar donde se hace perceptible o consciente el dolor, ¿no? Entonces acá les puse, ¿no?, que la inhibición del dolor, bueno, como les decía, va a haber la acción en los subreceptores mu, delta, ¿no? ¿Qué otro fármaco o qué otros agentes antinociceptivos tenemos? Tenemos también a la ketamina, ¿no?, que es un agente que va a ser también antinociceptivo, pero también un agente hipnótico, ¿no? Entonces la ketamina nos va a dar analgesia e hipnosis. Entonces, ¿dónde actúa la ketamina? La ketamina va a actuar en los receptores MDA, ¿no? Los va a bloquear de una manera tanto periférica como central. Entonces, este bloqueo va a contribuir a estos efectos antinociceptivos que nosotros buscamos, ¿no? Y también pues va a tener una capacidad para disminuir lo que vendría a ser la excitación. Entonces, a dosis bajas, esta ketamina va a desinhibir, ¿no?, de manera general lo que vendría a ser las neuronas piramidales, y con esto va a conllevar a que haya una actividad cortical difusa, excitatoria, ¿no? Y esto puede producir algo, lo que vendría a ser, o incluye lo que vendría a ser las alucinaciones, ¿no? Alucinaciones, perdón. Entonces, en el electroencefalograma vamos a tener pues que se va a traducir en oscilaciones gamma. A dosis alta, la ketamina va a inhibir también, ¿no?, los MDA en todo lo que vendría a ser la formación reticular. Entonces, con esto se va a dar lo que vendría a ser la hipnosis y la inconsciencia profunda, ¿no? Y se va a traducir en el electroencefalograma como unas profundas oscilaciones lento-delta y va a hacer que se alternen y se van a alternar con oscilaciones gamma, ¿no? Entonces, vamos a tener su acción también, pues, a nivel ¿no?, de la corteza cerebral, ¿no?, a nivel de lo que vendría a ser, el tálamo. Bueno, luego tenemos a otro fármaco, el sulfato de magnesio. Bueno, el sulfato de magnesio es el cuarto catión más común en el cuerpo y tiene un papel clave en cientos de procesos fisiológicos, ¿no? Entre las numerosas acciones que tiene el magnesio, el bloqueo de lo que vendría a ser el bloqueo no competitivo de los receptores MDA y los canales de calcio son los que más van a tener significancia para nosotros como anestesiólogos. ¿Por qué? Porque esto va a hacer de que el magnesio, bueno, al actuar sobre diferentes estructuras anatómicas, como el tálamo, la parte basal de la corteza cerebral, va a actuar en las astas posteriores de la médula, ¿no? Y esto va a hacer de que se produzca un efecto analgésico, ¿no? El efecto que nosotros buscamos, el que sea un agente antinociceptivo. Entonces, ¿qué vamos a tener también con el sulfato de magnesio? Al actuar también en estas estructuras anatómicas, vamos a ver de que estos también van a potenciar la hipnosis de nuestros agentes hipnóticos que nosotros usemos, ¿no? Y esto va a hacer de que reduzcamos la dosis de nuestros hipnóticos en el intraoperatorio durante la anestesia multimodal. Otro fármaco importante y que está teniendo también, se está usando o se está hablando de él mucho más ahora en la actualidad, es la desmedetomidina. Es un fármaco que ya se vienen usando de manera frecuente para producir una sedación consciente o para técnicas también regionales, ¿no? Entonces, la desmedetomidina es un agonista alfa-2 selectivo. Quise recalcar acá porque antes se usaba la clonidina, aunque algunos todavía siguen usando clonidina, pero la desmedetomidina es 8 veces mucho más selectiva que la clonidina, ¿no? Va a producir sedación y analgesia, ¿no? Su mecanismo de acción va a estar dado porque va a inhibir la liberación en las vesículas presinápticas
¿no? La liberación de las vesículas con noradrenalina, entonces va a impedir que se liberen hacia el exterior y eso va a hacer que disminuya el flujo simpático. Entonces va a ser un agente antinociceptivo porque va a tener efecto simpaticolítico, ¿no? Va a ser un fármaco que nos va a dar este efecto de ahorrador de opioides justamente por este efecto simpaticolítico, ¿no? Entonces, actúa a nivel de diferentes estructuras anatómicas, sus sitios de acción van a ser locus coeruleus, que, ¿no? Donde puede dar va a dar lo que vendría a ser la sedación, va a actuar a nivel de lo que vendría a ser el asta dorsal, donde se va a ver su eficacia analgésica, y bueno, los efectos adversos que encontramos también con el uso de desmetomidina, que van a ser pues una bradicardia y una hipotensión porque actúan a nivel de la médula ventrolateral rostral. Ahora, este gráfico es para ver cómo vamos a actuar a un nivel más periférico, a un nivel más local. Entonces, la injuria quirúrgica, ¿no? Va a desencadenar toda una cascada inflamatoria, como bien sabemos, donde vamos a poder actuar nosotros acá con diferentes medicamentos. En este caso, con lo que vendrían a ser los anestésicos locales y los AINES. Entonces, ¿cómo así? Los anestésicos locales, como ya bien conocemos, y sobre todo el que más se está usando, que es la lidocaína para infusiones, ¿no? Vamos a ver de que actúan inhibiendo, ¿no? La lidocaína actúa inhibiendo los canales de sodio para que no se propague el estímulo nervioso, ¿no? Como también va a disminuir lo que vendría a ser la degranulación de los polimorfos nucleares, ¿no? Y entonces acá va a ser es como nos va a ayudar en esta fase, ¿no? de la transducción, o sea, en esta fase de la transmisión y transducción en lo que vendría a ser la vía del dolor. Y los AINES van a actuar pues disminuyendo las prostaglandinas, ¿no? Ya que estos van a bloquear la enzima ciclooxigenasa 1, la enzima y la ciclooxigenasa 2, y van a pues a generar por ende la disminución de las prostaglandinas, que son las que van a generar un papel bastante importante en lo que vendría a ser la nocicepción, sobre todo en lo que vendría a ser la transducción del dolor, ¿no? También es importante mencionar, porque ¿no? Cuando hablamos de anestesia multimodal, estamos hablando tanto de agentes nociceptivos, ¿no? Como lo dije, ¿no? de buscar un mantenimiento analgésico en un estado anestésico. Entonces, es importante poner este slide con los hipnóticos. Tenemos, pues, dentro de nuestros anestésicos hipnóticos, dos fármacos bastante usados para lo que vendría a ser la anestesia total endovenosa. Uno de los principales componentes es el propofol, y para la anestesia inhalatoria o la anestesia balanceada vamos a tener dentro de nuestros halogenados a uno de los más usados, que es el sevoflurane, ¿no? Entonces, nuestros agentes hipnóticos, el propofol, el sevoflurane, no van a actuar como agentes antinociceptivos en sí. Estos van a actuar dando o nos van a ayudar dando la inconsciencia del paciente, ¿no? A través de la activación de los receptores GABA, ¿no? En las neuronas piramidales, en la corteza, ¿no? Como vemos acá, en el tálamo, en el tronco cerebral, ¿no? en el estriado y en la médula espinal, ¿no? De igual forma, el sevoflurane, ¿no? El sevoflurane, y es más, el sevoflurane, además de generar hipnosis, porque bloquea los GABA, va a inhibir también los receptores EMDA, ¿no? Va a inhibir también lo que vendría a ser los canales de potasio, y esto va a hacer de que también haya una potencia de lo que vendría a ser el efecto analgésico, ¿no? Bueno, ya acabamos de entrar con lo que vendría a ser la anestesia multimodal, sí, ya el uso de todos los fármacos que he mencionado durante la exposición. Entonces, esta diapositiva es bastante importante,
¿no? Porque va a mostrar el diseño racional para el mantenimiento de una anestesia multimodal, ¿no? Entonces, vamos a tener dos grandes grupos. Vamos a tener los agentes explícitos y los agentes implícitos para lo que vendría a ser el mantenimiento. ¿Cómo se interpreta todo? ¿Cómo vamos a interpretar este cuadro? Si yo tengo acá que mi objetivo principal es el mantenimiento del Estado, yo lo que necesito son agentes explícitos, ¿no? Entonces, entonces aquí yo me hago la pregunta, ¿qué es lo que yo quiero mantener en este momento? ¿Quiero mantener hipnosis? ¿Quiero mantener analgesia? ¿O quiero mantener inmovilidad? Entonces, si yo quiero mantener lo que vendría a ser la antinocicepción, lo que yo tengo que hacer acá es usar fármacos explícitos, es decir, tengo que usar fármacos o agentes antinociceptivos, como podría ser la ketamina, los opioides como el remifentanilo en el caso de la anestesia total endovenosa, puedo usar acá desmetomidina, sulfato de magnesio, lidocaína, ¿no? Los AINES, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto de que son agentes antinociceptivos. Pero si yo lo que quiero es contribuir a este mantenimiento de manera indirecta, voy a usar agentes implícitos, como en este caso sería el sevoflurane, el propofol, ¿no? De igual forma, si mi objetivo principal no es la antinocicepción, sino mi objetivo principal es la inconsciencia, voy a usar agentes explícitos para estos, como son mis hipnóticos, en este caso, el propofol o el sevoflurane o algún otro agente que yo tenga que me produzca hipnosis. Y mis agentes implícitos, es decir, los que van a contribuir de manera indirecta, van a ser mis agentes antinociceptivos, ¿no? En el caso de la inmovilidad, como pues tenemos a los relajantes musculares, van a ser los fármacos explícitos, y dentro de los fármacos implícitos vamos a tener que van a ayudar a lo que vendría a ser la inmovilidad, también el sulfato de magnesio, y también tiene un papel acá no contributorio el sevoflurane, ¿no? Entonces, de este cuadro, ¿qué es lo que yo quiero concluir? De que cada agente antinociceptivo va a tener un efecto explícito para el dolor e implícito para la inconsciencia. Entonces, nuestros hipnóticos van a reducir la capacidad de percibir el dolor, es decir, van a ser agentes implícitos en la antinocicepción. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos control multimodal de la anestesia general. Entonces, ¿de qué va a depender nuestra anestesia multimodal o nuestra anestesia general multimodal en este caso? ¿No? Va a depender de la dosificación de nuestras drogas y de algo muy importante, que ya ahora lo podemos hacer, ¿no? Con mayor frecuencia, porque ya tenemos los equipos para nosotros poder hacer una monitorización adecuada intraoperatoria, tanto de la inconsciencia como de la antinocicepción, ¿no? Entonces, estos son pilares importantes para nuestra anestesia general multimodal. Este cuadro es ya la parte práctica, ¿no? De lo que vendría a ser todo este tema. Es un cuadro que lo van a encontrar, como les digo, como les vine mencionando, en el artículo de lo que vendría a ser anestesia multimodal, la teoría y la práctica del doctor Emery Brown y la doctora Marusa Naranjo, que pues ella también lo habló en su ponencia. Son ejemplos de ciertas cirugías que ellos han realizado y en el que en el que se ha usado la anestesia multimodal, en el que pues se ha usado tanto los agentes antinociceptivos, son ejemplos con dosis, ¿no?
también de acuerdo al tipo de cirugía y de acuerdo al tipo de paciente, ¿no? Es más, no son los únicos ejemplos que tenemos. Estoy segura de que ustedes también en sus diferentes hospitales vienen haciendo protocolos o vienen haciendo esquemas de analgesia multimodal, no solamente con técnicas endovenosas, inhalatorias, sino también con técnicas regionales, porque de esto se trata la anestesia multimodal, ¿no? De abarcar los diferentes, disminuir el dolor, pero a través de lo que vendría a ser las diferentes fases del dolor, ¿no? Entonces, por decir, en este cuadro, ¿no? Tenemos 4 ejemplos, ¿no? Una laminectomía, ¿no? O cómo dieron anestesia multimodal en una laminectomía con instrumentación, cómo dieron anestesia en un reemplazo total de rodilla, en cesárea, ¿no? Y en una laparotomía exploratoria. Entonces, vamos a ver de que en todo esto vamos a ver de que ellos están usando la mínima cantidad de opioides. Ellos tienen una tendencia a la anestesia libre de opioides, ¿no? Pero igual, acá, como vamos a ver en varios ejemplos, no es que hayan quitado de todos los opioides, ¿no? Siguen usando en cantidades mínimas lo que vendría a ser los opioides. Por decir, tenemos ¿no? En lo que vendría a ser la primera cirugía, ellos usaron para la antinocicepción lo que vendría a ser la dexmedetomidina como agente antinociceptivo y el sulfato de magnesio previo al intraoperatorio, ¿no? Es más, por el mismo efecto, por el hecho de que también la dexmedetomidina nos va a ayudar como agente antinociceptivo, pero también nos va a ayudar como un agente sedante, ¿no? Y entonces ellos prefieren darlo en el previo, ¿no? Para hacer ya que sabemos de que también se tiene que dar, demora en impregnar la desmedetomidina y se tiene que dar en infusión, ¿no? Lenta. Entonces ellos lo utilizan previo a las operaciones, entran a sala de operaciones, dan una anestesia general, a base de ketamina, continúan con lo que vendría a ser la infusión de desmedetomidina, usan infusión de lidocaína y de sulfato de magnesio. Ahora, hay esquemas, para todos estos fármacos hay diferentes esquemas. Ellos son poco de usar, por decir, ¿no? La autora lo mencionó, no son de usar mucho la desmedetomidina en dosis de carga, ni tampoco el sulfato de magnesio con las dosis de carga que a veces se recomiendan en algunas guías, ¿no? Entonces ellos son más de usar las infusiones, ¿no? Y igual los bolos de ketamina en subdosis, ¿no? Bueno, continuando en el intraoperatorio, ellos hacen, ¿no? Usan para la parte antinociceptiva, ¿no? Lo que vendría a ser la ketamina, la desmedetomidina, la lidocaína, el sulfato de magnesio, y para buscar lo que vendría a ser la inconsciencia, pues igual como nosotros trabajamos en nuestros hospitales, en la mayoría de hospitales, usar agentes hipnóticos como el propofol, si es que vamos a usar una anestesia total endovenosa, o en todo caso si vamos a usar un agente inhalatorio como el sevoflurane, ¿no? Para la inmovilidad, los relajantes musculares, sean pues el rocuronio, cisatracurio, o el becuronio, el relajante que nosotros o que tengamos, ¿no? Para el postoperatorio, por ejemplo, ellos usaron los bloqueos, ¿no? Sé que en muchos hospitales hay ya la tendencia de hacer ¿no? De usar la técnica regional como parte de la anestesia multimodal, ¿no? Que está teniendo bastante éxito, ¿no? Aquí ya bastante, los que son más regionalistas usan mucho, bueno, los bloqueos para los diferentes tipos de cirugías, ¿no? Entonces, por decir, ellos usaron acá lo que vendría a ser los bloqueos y también usaron, pues, como parte en el postoperatorio los AINES, ¿no? De igual forma vemos que también, esto fue para una anestesia general, ¿no? De igual forma vemos cuando hacen una anestesia regional, en el preoperatorio quisieron tener primero lo que vendría a ser la parte de la hipnosis, ¿no? Entonces usaron sedación de propofol
Bueno, acá ellos se comenta de que hicieron, ¿no? Dice, ¿no? De 17 a 35 microgramos, kilogramos minuto. No está, de repente no muchos estamos adaptados a esto, que aproximadamente nos va a salir como si estuviéramos a 1 o 2 miligramos kilogramo hora, que sabemos que son dosis sedativas para el propofol, ¿no? Y usaron, ¿no? La anestesia regional espinal con bupivacaína, usaron morfina, y igual siguieron como parte de la anestesia multimodal, no solo se quedaron con la anestesia regional, sino que continuaron con la sedación con el agente hipnótico, en este caso el propofol. Y para el manejo postoperatorio igual volvieron a hacer los bloqueos, ¿no? Lo mismo pasa con la cesárea, ¿no? En este caso no hubo una sedación preoperatoria, pero sí ya cuando se buscó, ya después de haber salido el producto, ¿no? Se dio la sedación, ¿no? Y igual, como parte de la anestesia multimodal, usaron los bloqueos, ¿no? En el caso de lo que vendría a ser la parotomía exploratoria, ellos usaron, pues, como parte de la sedación fentanil. Como hemos visto, los opioides también tienen un efecto, que nos va a dar, pues, un efecto sedativo, ¿no? O van a actuar de manera implícita en lo que vendría a ser, la sedación, la hipnosis, ¿no? Bueno, y la anestesia general igual, ¿no? La dieron con un agente hipnótico como el propofol, ¿no? Y continuaron con su anestesia multimodal, usaron agentes antinociceptivos, como vemos acá, usan mucho lo que son los bolos de ketamina, no en infusión. Ellos recomiendan más usar la ketamina en bolos, y bueno, luego de eso, si es que no se desea, continuar con infusión, pero siempre para, pues, tener esto de, ¿no? De cuando hablamos de los compartimentos, tener, pues, ¿no? Llenar el primer compartimento, usar los bolos, ¿no? En el caso de la desmedetomidina, sí he visto, ¿no? No usan las dosis de carga por esto del efecto que puede producir una bradicardia y una hipotensión. Entonces ellos prefieren hacer la desmedetomidina en infusión, ¿no? Y igual acá vemos de que no dejaron de usar los opioides, en este caso, pues, el remifentanilo, ¿no? Y igual en el postoperatorio, en el control del que es bastante, que es un ítem importante, lo que vendría a ser el control del dolor en el postoperatorio, usaron, pues, AINES asociados a menos cantidad de lo que vendría a ser opioides, ¿no? Entonces, yo quisiera culminar este tema de lo que vendría a ser la anestesia multimodal, viendo de que esto es toda la parte teórica, ¿no? Entonces, lo que nos va, la idea acá, o la exposición no era en sí darles guías de cómo usar, o cuánto usar, o qué medicamentos usar específicamente para cada anestesia. No, la idea es que nosotros con la teoría podamos jugar con toda esta gama de medicamentos que tenemos, con todas estas técnicas que venimos aprendiendo diariamente, ¿no? Con las técnicas regionales, ¿no? Entonces, ver de que nosotros lleguemos a esto de lo que vendría a ser la anestesia multimodal, porque con esto vamos a lograr, pues, dar una mejor calidad, ¿no? Vamos a poder tener un mejor manejo del dolor de nuestro paciente, y con esto, pues, vamos a hacer de que las altas sean más prontas, ¿no? De que, es más, va a ser también costo-beneficio para los hospitales. Entonces, la idea es esta, ¿no? Nosotros, de acuerdo al tipo de procedimiento que vayamos a realizar, o al tipo de paciente, porque sabemos que, pues, que cada paciente es un mundo diferente, cada paciente tiene una susceptibilidad diferente. Entonces, de acuerdo, nosotros ya teniendo conocimiento de todos estos agentes, ¿no? De lo que vendría a ser las bases importantes de la anestesia multimodal,
nosotros podamos escoger y realizar nuestros propios esquemas para una anestesia multimodal. Bueno, eso sería lo que yo les estoy dando la exposición de esta noche. Si tienen alguna pregunta o algo, ya los contestaremos ahora. Gracias, doctora Mostacero, por la ponencia. Vamos a pasar al bloque de preguntas, sin antes mencionarles que deben de colocar la palabra presente en el chat principal para ser considerado su asistencia. Si no escriben, no será considerada su asistencia. Bueno, tenemos varias preguntas. Si pueden activar, por favor, el video y el micrófono, por favor. Doctor Castilla, una pregunta. En su vasta experiencia como anestesiólogo, antes de conocer la TIVA, también puso en práctica la anestesia inhalatoria. Desde su punto de vista y su experiencia, ¿cuál de las dos anestesias produce más depresión hemodinámica? Bueno, mayor depresión hemodinámica produce los inhalatorios, porque quizás si nosotros hacemos un poco de historia y ponemos en la mesa quién de ellos produce menos efectos adversos durante la inducción, si recordamos de aquí a unos 5 años atrás, yo pienso que los dos tenían el mismo porcentaje de efectos adversos. Pero hoy día nos hemos dado cuenta, ya hace como 8 años atrás, de que la forma de evitar todos esos efectos adversos consiste en hacer una inducción lenta, progresiva y titulada. Por lo tanto, con esta técnica el endovenoso ha dejado prácticamente muy de lado los efectos adversos, los ha minimizado, porque estos efectos adversos caracterizados por hipertensión, bradicardia, taquicardia, depresión respiratoria, depresión cardiovascular o silencio cerebral, neuronal, es la causa en el postoperatorio de muchos problemas como el delirio o como la disfunción cognitiva postoperatoria, y probablemente nos acelere también una enfermedad de Alzheimer o una demencia senil. Esto es lo que a veces nosotros no tenemos en cuenta cuando inducimos a un paciente. Mientras más lento se haga, mientras más progresivo sea y mientras más se titule, estoy seguro de que los daños que los pacientes puedan presentar en el postoperatorio van a ser mínimos. Eso no se puede hacer con el inhalatorio. El inhalatorio se da generalmente a concentraciones ya definidas y prácticamente no se podría tampoco dar en una forma progresiva porque tendría que haber una permanente acción del anestésico en forma progresiva, y eso prácticamente sería un poco más imposible. En conclusión, yo pienso que al momento actual mejores efectos adversos tenemos con los endovenosos, y en comparación en relación a tu pregunta que qué me parece mejor, yo pienso que es mejor el endovenoso, no solamente por el factor de inducción, sino por todos los beneficios y las ventajas que presenta para el paciente y para nosotros. Excelente, doctor. Por favor, les pediría a los ponentes que activen su cámara y el micrófono. No se puede activar la mía. Ah, ok. No sé qué Doctora pasó. Natalie Mostacero. Bueno, doctor, tenemos otra pregunta para usted. Después de su ponencia, muchos van a querer hacer TIVA en diferentes áreas. ¿Qué modelo farmacocinético usted recomendaría para dar TIVA en obstétricas? Bueno, mira, primero hay que preguntarse lo siguiente. ¿Tenemos condiciones logísticas para dar TIVA? A mí me gustaría que todos lo tengan, pero no lo tienen. La deficiencia parte de la gran indiferencia que hay de las autoridades hospitalarias o ministeriales en no
da recursos en la logística para intravenosa. Entonces, partiendo de ese punto de vista, tenemos que, si hacemos anestesia intravenosa, tenemos que hacerlo sin modelos. Es decir, hacer una activa manual, sin TCI. Y para la parte de cesáreas, también se puede utilizar la parte manual. No necesitamos mucha infraestructura. El problema de la anestesia manejada manualmente es que es muy insegura, es muy laboriosa. Y en emergencia y en pacientes de cesárea no podemos darnos el lujo de estar esperando mucho tiempo, ni tampoco darnos el lujo de poder buscar concentraciones mayores o menores para un estímulo quirúrgico. Entonces, con la anestesia manual, las cosas son lentas, las cosas son impredecibles, es mucho más laborioso, y el tiempo que dedicamos a ver cómo va nuestra perfusión debe estar dedicado al paciente. Por lo tanto, ese es un gran problema que no tenemos logística. Tendríamos que hacer manualmente, pero ¿qué podemos hacer si no tenemos esto? Yo creo que en pacientes cesáreas es tu pregunta, ¿verdad? ¿Cesárea es tu pregunta? Ya. Entonces, en esa paciente cesárea podemos darle para inducción propofol, pero tenemos que darle en coordinación con el cirujano. El cirujano debe estar listo para la extracción del feto en menos de 1 minuto o máximo 1 minuto, para que de esa manera no exista una perfusión a nivel del feto. Entonces, eso no es tan fácil conseguir, ¿no? En todo caso, esperar 6 minutos más, si no lo puede hacer en 5 minutos, para que el fármaco abandone al feto. Bueno, en el supuesto que podamos hacer bien esto, ¿qué cosa vamos a usar durante el mantenimiento? Una bomba. La más sencilla, una volumétrica. ¿Y cómo hacemos esto? Debemos de tener ya cargada nuestra bomba con propofol y de ahí administrarle 10 miligramos kilo hora por 10 minutos, luego de ahí 8 y luego 6 miligramos por kilo hora hasta cuando el paciente termine. ¿Qué podemos hacer con el opioide? Puede hacerse en microgoteo. Podemos dar un microgoteo o darle un microgoteo de 20-25 microgotas kilo minuto hasta que termine la cirugía 10 minutos antes. Cortamos todo y esperamos que el paciente despierte y ventile. Es manual. No te olvides que es manual. Eso no es tan preciso. ¿Ya? Y las otras cosas que podemos hacer, si tenemos una bomba volumétrica, es mejor volumétrica para remifentanil. ¿Qué podemos hacer ahí? Darle 0,10 a 0,20 microgramos kilo minuto. Y vamos titulando no solamente el remifentanil, sino tener que titular el propofol de acuerdo a cómo va la clínica del paciente. ¿Tenemos monitores? No tenemos monitores. ¿Tenemos un electroencefalograma? No tenemos. ¿Tenemos un antinocicepción, un monitor de antinocicepción? No tenemos. Entonces, todo tenemos que hacer con la clínica. ¿Y cómo nos guiamos con la clínica? La clínica tiene sus problemas de inexactitud y tampoco es preciso. Una taquicardia puede ser porque está sangrando. Una taquicardia puede ser por dolor. Una taquicardia puede ser porque se despertó. Y si no tenemos monitores, tenemos que hacer todo clínicamente. Y la forma clínica, cómo saber si realmente está con dolor o realmente está despierto, no es tan fácil. Y así que yo pienso de que, mira, a ver, yo pienso de que nos queda la alternativa de un bolo de propofol, volumétricamente propofol, un bolo de fenta y volumétricamente remifentanil. Ahora, si no tenemos ni bomba volumétrica, no es conveniente gotear propofol. Se puede gotear remi,
pero no propofol, porque lo van a mezclar con cloruro de sodio. El cloruro de sodio se precipita y eso va a originar problemas con el paciente. No vamos a tener concentración adecuada. Entonces, lo mínimo que podemos buscar para estos pacientes, sobre todo para propofol, porque el Remi es una droga muy, muy dúctil, ¿no? Es por lo menos una bomba para eso, para manejar el propofol. Podríamos hacer como alternativa ya de guerra, colocar un Volutrol, y en ese Volutrol colocar 2 ampollas de 50 ml de propo y gotearlo 70 microgotas por minuto durante los primeros 10 minutos, luego 56 microgotas por minuto durante los 10 minutos más y luego 42 microgotas por minuto durante los 10 minutos más para una paciente que tiene entre 60 y 70 kilos de peso. ¿Ok? Ok, gracias, doctor Castilla. Una pregunta para la doctora Mostacero. Doctora Natalie. Sí, te escucho, Karina. ¿No se escucha? Desde el 2018 venimos hablando de analgesia multimodal, de anestesia multimodal y las diversas formas de dar anestesia disminuyendo las concentraciones de los hipnóticos. ¿Usted cree, doctora Mostacero, que el factor económico sea un obstáculo importante para desarrollar la analgesia multimodal en el Perú de manera rutinaria? Bueno, mira, la verdad que yo creo que no, desde mi punto de vista, ¿no? Porque como hemos visto, tenemos una amplia gama de agentes antinociceptivos y tenemos pues no una infusión de lidocaína no va a ser muy cara, ¿no? Tenemos los AINES, ¿no? Tenemos fármacos como los AINES, tenemos los anestésicos locales, el sulfato de magnesio, que es un medicamento que realmente pues no es costoso y que nosotros lo podemos usar. Ahora, si ya queremos de repente una anestesia multimodal un poco más exquisita y ya vamos a ir por una desmedetomidina, ¿no? Ahí sí de repente los costos se elevarían. Pero yo creo que es algo que podemos implementar ya de manera rutinaria, ¿no? Es más, los protocolos ERAS hablan de eso, ¿no? Y no veo acá el hecho de que por qué no podamos hacerla, ¿no? No necesitamos de fármacos muy costosos para realizar una anestesia multimodal, ¿no? Y justo nos preguntan sobre el sulfato de magnesio. ¿Cómo usted recomienda? ¿Bolo o infusión continua como coadyuvante? Dosis. Mira, justo la doctora en este artículo, ellos no recomiendan más el sulfato de magnesio como infusión, ¿no? Por el hecho de que se ha visto de que no cuando usan el bolo puede producir una hipotensión marcada en el paciente, ¿no? Entonces, es por eso que recomiendan más usar como una infusión o de repente un bolo, pero no usando las dosis totales que nos dan, sino de repente una dosis a la mitad, ¿no? De lo que se indica generalmente en el bolo, ¿no? Y se ha visto de que, pues sí, el sulfato de magnesio es un agente antinociceptivo que es más, va a ayudar tanto también en la parte, o se va a ver de manera implícita en lo que vendría a ser la inmovilidad, ¿no? Durante el acto operatorio. A ver, Gracias, doctora. Sí. Sí, doctora Karina, Castillo. mira, hay 2 cosas importantes que tenemos que tener en cuenta para hacer anestesia multimodal. Contamos con 6 o 7 bombas. Por ahí tenemos que comenzar, ¿no? Y segundo, que hay que pensar, tenemos un estímulo quirúrgico intenso, columna por poner un ejemplo, y queremos subir nuestra concentración de analgésicos. Algunos de los analgésicos que están ahorita, digamos, como la lidocaína, el sulfato de magnesio, ketamina, tienen una latencia tan rápido como lo tiene remifentanil y desaparece tan rápido
en su vida media sensible al contexto como lo tiene remifentanil? Yo creo que ninguno. Entonces lo que tenemos nosotros que tener en cuenta, como hacen los europeos hacen lo siguiente, ¿no? Ellos dicen, tenemos dos drogas que son básicas, propofol y remifentanil. Los demás son adyuvantes, que nos pueden servir, por ejemplo, una anestesia epidural, si tenemos pues un aneurisma de aorta, ¿no? Para ponerlo ahí, darle su lidocaína o cualquier otro anestésico local que uno quiera, y luego mantenerlo en el postoperatorio. Necesito una cirugía larga y necesito pues tener un paciente que no me vaya a producir algún problema de una cirugía muy, muy intensa y que me vaya a producir hiperalgesia. Uso ketamina. Y en otro caso, por ejemplo, quiero solamente un compromiso no muy profundo del cardiovascular ni cerebral, uso dexmetomidina. Pero la base fundamental son dos fármacos importantes. Tanto el propofol como la ketamina son básicos y los demás sirven como una especie de ayudante, ¿no? Que de alguna forma nos reduce la cantidad de propofol y la cantidad o la concentración de remifentanil. Pero yo pienso, ¿no? Van a haber 6 bombas, no tenemos ni una. ¿Y dónde conseguimos las 5 restantes? Eso es lo que hay que ver, ¿no? El hospital quiere comprar, debería comprar, pero prefiere comprar otras cosas más caras o usar el recurso en otras cosas, sino no ver la parte de endovenoso. Y no solamente es acá, es a nivel del mundo. Así que habría primero que pensar en eso y darle solución a eso. Una vez que tengamos toda la infraestructura, empecemos a trabajar con eso, que yo creo que va a ir bien, ¿no? Gracias, doctor Castilla. Bueno, todos los que somos apasionados del TIVA sabemos cuáles son las ventajas del TIVA y por qué desarrollar TIVA en el Perú es factible y no solamente merece un esfuerzo, sino es responsabilidad de cada uno de nosotros. Muchas gracias a los dos ponentes. Doctor Castilla, ha sido un placer y un honor estar en la mesa de moderación y compartir con ustedes esta noche. Igualmente, doctora Natalie Mostacero, ambos pertenecen al Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, cuna de la TIVA en el Perú. A los participantes les invito a inscribirse en el próximo curso de TIVA que se está desarrollando, liderando aquí el doctor Luis Castilla en la docencia y formación de anestesiólogos en el aprendizaje de TIVA. Eso sería todo. Muchas buenas noches. Le paso al doctor Carlos Calcausto. Buenas noches con todos. Agradecer muchísimo la participación del doctor Castilla, la doctora Natalie Mostacero y la moderación de la doctora Karina Vega. Les recordamos que la próxima sesión va a ser la número 18, el día 12 de noviembre, con 2 temas muy importantes, que son actualidad en el uso de parche hemático en la gestante y alternativas farmacológicas al parche hemático en la gestante, con los ponentes la doctora Maribel Hurtado y el doctor Renato Moreno. Indicamos que los que no están inscritos en esta sesión, no es necesario que vuelvan a inscribirse en sesiones posteriores, ya lo tienen su información en su correo electrónico. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan unas buenas noches.